Acompáñenme a Efesios 6, 10 al 12 para continuar con la serie. Así que espero me los tengan bastante consentidos, arropados ahorita. Y si no, pues el Señor te arropa, amigo. No pierdas la fe. Pídele un abrazo al Señor durante la prédica. Efesios 6, 10 al 12. Cierro esta mini serie, se llamó Santidad en Proceso. Dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Acompáñame a orar. Señor, gracias por este día que tú hiciste en el cual nos alegramos y nos gozamos. Gracias por la oportunidad de compartirlo con gente que amamos. Gracias por la oportunidad de ser expuestos ante tu palabra y de recibir el alimento que nuestra alma necesita. Permítenos ser recordados, animados, fortalecidos, confrontados, transformados por lo que tú quieras hablar a nuestro corazón en particular a través de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, abrimos en el primer mensaje de esta serie hablando acerca de ser revestidos. Hablamos en Colosenses 3, déjame te recuerdo rápidamente el versículo, era Colosenses 3, 12, que prácticamente dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. Y viene aquí una serie de virtudes, de tierna compasión, de bondad, de humildad, mansedumbre, paciencia. Y hoy vemos nuevamente este verbo, este imperativo, revístanse, pero en un contexto diferente. Lo vemos en un contexto bélico, en un contexto de una realidad espiritual. Lo vemos en el contexto de una lucha. Esta es la tercera vez que Pablo nos dice que nos vistamos de algo. Efesios 4 nos dice, quítate el viejo hombre. Colosenses 3, revístete justamente de estas virtudes que acabamos de leer. Ahora, Efesios 6 me dice, revístete sí, pero de la armadura de Dios. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Y esto inaugura para nosotros una nueva realidad y un nuevo campo de batalla. No es nuevo no porque no lo conocemos, sino es nuevo en función de que necesitamos adentrarnos a Él constantemente o estar conscientes de su existencia, conscientes de que este ámbito también es un ámbito donde nuestra santidad está siendo atacada y al mismo tiempo puede ser fortalecida, y al mismo tiempo la conciencia que hay en nuestros corazones de esta lucha espiritual tiene un solo propósito: estar firmes. Eso denota una realidad. El ataque del enemigo no necesita hacerte mucho, solamente que pierdas firmeza. Solamente quizás distraerte, solamente quizás desanimarte, solamente sacar hasta el último aliento de tu corazón para llevarte al punto de obligarte y decir, ya no puedo más. Entonces, esta lucha, esta realidad espiritual, que también es cierta, tiene el propósito de que tú y yo estemos firmes y de que este proceso de santificación se complete, se perfeccione. Ciertamente ninguno de nosotros va a llegar perfecto delante de la presencia de Dios. Ninguno de nosotros va a llegar completamente santificado cuando muramos, cuando el Señor nos llame. Pero yo quiero estar en ese proceso toda la vida. Yo quiero estar firme en ese proceso toda la vida. Puedo estar cansado, puedo estar débil, pero no espero nunca estar derribado frente a esta realidad. C.S. Lewis, en un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, escribió lo siguiente: en lo que se refiere a los demonios, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia y el otro en sí creer en ellos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los demonios se sienten igualmente halagados por ambos errores. Así que Pablo introduce esta realidad no para que la guardemos y para que digamos, sí, suena extraño, suena algo
místico, oscuro, ¿no? Suena como algo irreal, una lucha espiritual. Pero Pablo nos da dos órdenes acerca de revestirnos. Una es acerca de la identidad de Cristo y la otra es acerca de su armadura. Porque ese es el trasfondo de la lucha. Y el Señor, en el momento que te aceptó en su familia, sí te puso en un hogar para nutrirte, para cuidarte, para que tú estés conjuntado con el resto del cuerpo de Cristo. Sí te mete a un hospital, porque como Él dice, Él vino a los enfermos y no a los sanos. Te mete en un hospital para sanar tu alma, para rehabilitar tu corazón. Pero el Señor tiene una agenda más allá contigo y es capacitarte para esta lucha, adiestrar tus manos para la batalla, que tú seas no solamente revestido de su santidad, de su identidad, de su justicia, que tú seas también revestido de su armadura. Así que tanto la postura de tener un interés excesivo por lo espiritual, por lo demoníaco, es una postura desequilibrada, como la otra postura de ignorar por completo que esto sea real, son posturas desequilibradas que nos llevan a un entendimiento limitado de nuestra realidad y una ineficiencia en el operar en esa realidad y en el saber cómo pelear algunas batallas para nuestra vida. A lo largo de la historia, la iglesia buscó trivializar la imagen del diablo, no para perderle interés, sino para restarle un poder o una suerte de temeridad, o ¿cómo decirlo? Para que la gente no tuviera miedo, no estuviese intimidada por el enemigo, ¿no? Y así es como llegamos a esta figura del diablo como lo conocemos, con su traje rojo, bueno, es su piel roja, con sus cuernos, con la horquilla. Sin embargo, la trivialización del diablo ya nos lleva a normalizarlo, ¿no? Y lo tenemos como superhéroe. Ahí está Hellboy, que también si tienes un amigo que se pone mucho gel en el cabello, le puedes decir Hellboy también. Diablo, este es un videojuego muy famoso, del cual creo que Elon Musk es el mero mero en ese videojuego. No sé cómo le hace, que Dios me dé ese tiempo de ser bueno en muchas cosas a la vez. Tenemos en series, y aquí en esta serie es un tipo atractivo, es un tipo interesante, es un tipo alegre, es un tipo que resuelve crímenes. Lo tenemos también en nuestra amada lotería, ¿no? Como este personaje chusco, y está en un juego familiar. Ahora, el tema es que si bien se trivializa, y esta trivialización tiene la finalidad de perderle como el miedo, también como el sabor oculto, como el sabor verdadero, lo que ocasiona esa trivialización a veces es que perdamos de vista lo que sí dice la Biblia acerca del enemigo. Y lo que sí dice la Biblia acerca de él no es que es como este diablito de Eugenio Derbez, que se me olvidó meterlo ahí. Este diablito que le pisa un botón y que se cae la gente o le pasan cosas. La Biblia lo describe como dragón, como león rugiente, lo describe como serpiente, en pocas palabras, lo describe como un adversario. Y justamente ese es el significado tanto de la palabra Satanás, que significa acusador más precisamente, como de la palabra diablo, que significa adversario. Está en nuestra contra. Entonces, si el diablo es nuestro adversario, estamos en un conflicto abierto contra él y no hay personas neutrales en este conflicto. No se puede pactar con él, no se puede ignorarlo, no se puede vivir sin consecuencias. Nuestra tarea es enfrentarlo. La promesa del Señor dada a su iglesia cuando Él le da estas palabras a Pedro: sobre esta roca fundaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre la roca de la confesión de que Jesús es el Mesías. Se funda la iglesia y Él da la promesa: las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces la iglesia es un nuevo reino que amenaza la existencia del reino de las tinieblas. La iglesia es un reino que se establece en contraposición al reino de las tinieblas. He ahí el origen del conflicto. Es un conflicto cósmico, eterno, que surge desde el tiempo antes del tiempo y que entonces nos da una realidad muy clara. Estamos en un sitio o en el otro, estamos enfrentados en la lucha, en la oposición, no estamos ya conquistados.
ambas posturas son evidentes. Ambas posturas denotan cuál es la realidad de nuestra vida. Y hoy no tengo mucho mapa de predicación, tengo únicamente 2 puntos. Número 1, hay una batalla invisible. Número 2, hay una batalla natural en el mundo. Hay una batalla invisible. Efesios 6:12 nos da esta realidad. Apocalipsis 12 nos da esta fotografía. Escucha con atención. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y este es aparentemente el inicio cósmico de este conflicto que ha existido entonces por todas las edades. Y hay una rivalidad muy clara. Y hay 2 bandos muy evidentes también. Versículo 17 de Apocalipsis 12 abona a esta realidad y dice: entonces el dragón se enfureció con la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Y quién es esta mujer? La mayoría de los padres de la iglesia están de acuerdo en que esta mujer es la iglesia. ¿Por qué? Porque la descendencia de la mujer se describe como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que entonces, este es el origen y esta es la naturaleza eterna del conflicto. No hay un punto medio y es una realidad espiritual presente y que interactúa con nuestras vidas. Cuando seguimos a Cristo nos enlistamos en su ejército. Un ejército que combate contra un ejército muy bien organizado de las tinieblas, que así es como lo describe Pablo: principados, potestades, gobernadores, etc. Es un ejército bien organizado que, si bien es cierto, es un ejército fuerte, no tiene la facultad de tocar a quienes formamos parte del otro ejército de Dios. 1 Juan 5:18 dice: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Esa es una realidad entonces en la lucha. La lucha es real, si la lucha es inevitable también. Pero al que ha nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido rescatado, salvado, redimido, presentado en esta nueva realidad espiritual, tiene la salvedad de que el maligno no nos puede tocar. Sin embargo, su influencia sí sigue a nuestro alrededor. Esa influencia que te orilla a ciertos pensamientos, esa influencia que te orilla a ciertas actitudes, esa influencia que está interactuando junto con tu carne, junto con el pecado que habita en ti, junto con las ideas del mundo, esa influencia sigue presente en nuestra vida. Y no podemos ignorar su influencia. Ve, por ejemplo, a Jesús en Mateo 16:23. Jesús les dice a sus discípulos: tengo que morir por ustedes. Tengo que sufrir y tengo que morir. Y mi buen Pedro, que es como que muy buena onda, pero la riega en sus buenas intenciones, siempre termina regando el tepache. Pedro dice: Señor, que tal cosa no te acontezca. Y aquí viene esta reprensión de parte del Señor. Quítate de delante de mí. ¿Dice Pedro? No, dice Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y así, en 3 patadas, el Señor evidencia el corazón de Pedro y evidencia algo importante: la influencia que no es Pedro en sí mismo hablando. ¿Y cómo detectamos entonces? ¿Y cómo advertimos y reconocemos? ¿Y cómo interactuamos sobre todas las cosas con esta clase de influencia? El Señor dice nada más: apártate de mí. Y Él se dirige hacia Satanás, no hacia Pedro. No regaña a Pedro, no confronta a Pedro, no cachetea a Pedro, le dice: ya no puedes formar parte de mis discípulos. Él reconoce la influencia de Satanás. ¿Y cómo se presenta la influencia de Satanás? ¿Acaso Pedro hablaba en un lenguaje oscuro, gutural, se retorcía? Pedro le suelta un bomboncito, de esos que nos encanta a nosotros escuchar, pero que al mismo tiempo sabemos que es piedra de tropiezo, sabemos que no está
saliendo de los pensamientos de Dios, sino de las cosas de los hombres. 3 cosas rápidamente detecta el Señor. A ver, esto viene a hacerme tropezar porque yo tengo un propósito claro y yo tengo una misión clara al estar aquí en la tierra. Tengo que ir a la cruz. Y Pedro me dice, no, que nada de esto te pase. Y suena muy lindo, pero el Señor sabe que eso no puede venir de Dios. El Señor conoce su misión, Él conoce su llamado, y esto que parece un buen deseo, aunque es un buen deseo, no va acorde con su llamado, con su propósito, con su identidad. No tiene nada que ver con lo cual fue enviado, para lo cual fue enviado a la tierra, y entonces Él dice, esto no puede venir de Dios. Tan sutilmente podemos reconocer la actividad del enemigo con esa serie de ideas. A veces es tan real y a veces es tan sutil como esos pensamientos. Este es el campo de batalla. Aquí se yergue la mayor parte de los conflictos, de toda la batalla espiritual contra el enemigo, tiene lugar aquí en nuestra mente. Y requiere algo tan sutil como un pequeño pensamiento, como una idea que nos estorbe, que me haga tropezar tantito, que me haga distraerme 5 minutos, mirar hacia el otro lado, para entonces ser reconocida como una actividad que viene de parte del enemigo. Esa es la actividad de parte del enemigo. ¿Sabes? El enemigo no podía lograr que Cristo se bajara de la cruz. Definitivamente no lo podía tocar, pero lo podía tentar, pero lo podía oprimir, pero podía utilizar a alguno de sus discípulos en el sentido de que, engañado el discípulo, le da este buen consejo que en realidad no tiene nada de bueno, porque va entonces a chocar con el propósito de Dios. Cuando detectamos la actividad del enemigo, ¿qué es entonces lo que hacemos? ¿A qué recurrimos? ¿Cuáles son nuestros recursos que podemos hacer? ¿Cómo funciona la guerra espiritual en un contexto saludable donde no nos fijamos de una forma malsana en esa actividad y al mismo tiempo tampoco nos convertimos en seres totalmente indiferentes a esa realidad, sino que hacemos lo que nos corresponde de acuerdo a lo que la palabra nos manda? Empezamos con algo muy sencillo. Nos refugiamos en Cristo. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él corre el justo y será rescatado. Así de sencillo. Lo primero que hacemos cuando detectamos que el enemigo nos está probando, nos está atacando, de alguna forma está interactuando con nosotros, es yo corro a refugiarme. No voy solo a hacerle al valiente, yo me refugio en el nombre del Señor. Porque todo ejército antiguo sabía algo, que cuando el enemigo venía y atacaba, lo más sabio que podía hacer era refugiarse dentro de sus murallas. Y dentro de sus murallas había construcciones especiales que suponían resistir los embates del enemigo. Y dentro de sus murallas suponía haber los recursos suficientes para aguantar el asedio durante todo el tiempo que durara. Entonces no era tan fácil iniciar una guerra con otra nación cuando la nación estaba bien fortalecida, bien guarecida y bien abastecida para soportar ese ataque. Imagínate qué valor y qué riqueza representa para nosotros saber que la fortaleza está en el nombre del Señor. Ver cuántas veces David menciona en el libro de los Salmos al Señor como un monte alto, al Señor como una roca, al Señor como un refugio, al Señor como una fortaleza, al Señor como un baluarte, etc. Lugares todos ellos de refugio, lugares todos ellos que suponen darnos el soporte para que tú y yo estemos firmes, porque de eso se trata la lucha. De eso se trata tu victoria. No te va a preguntar el Señor cuántos mataste, cuántos demonios te echaste. ¿Estás firme? ¿Sigues en la pelea o estás vencido, capturado, derrotado? De eso se trata la lucha espiritual. Nos refugiamos entonces en el nombre de Cristo y luego nos vestimos de la armadura de Dios. Y a continuación quiero describirla rápidamente y cada uno de estos elementos. La armadura es principalmente una armadura de defensa.
Porque ¿cuál es el principio de la lucha? Estar firmes. Por lo tanto, la mayoría de los elementos que me dan son defensivos. ¿Para qué? Para que yo pueda estar firme. Y lo primero que viene es, como dice la Reina Valera, ceñidos vuestros lomos con el cinturón de la verdad. Ahora, los lomos, ¿qué son? ¿Es esto? Bueno, este es el lomo de los animales. Los lomos son justamente la cintura. El cinturón de la verdad es lo que sostiene toda la armadura. Es lo que le da soporte, lo que le da agarre, ¿sí? Y esa verdad es justamente estar ceñidos con la verdad objetiva de Dios, porque nuestro enemigo es mentiroso, pero la verdad nos hace libres. Estos pensamientos, estas ideas que vienen y que desgraciadamente la mayor parte le creemos al enemigo, empiezan a bombardearnos, empiezan a llenar nuestra mente y cuando menos piensas, estamos creyéndonos ya una mentira. Muchas veces durante muchos conflictos, mi lucha no es tanto estar como agitando una espada en el aire contra el diablo. Mi lucha es: Dios, dime, ¿cuál es la verdad en esto? O sea, mis pensamientos están a 1000 por hora, generando escenarios, generando ideas, haciendo conjeturas. Y mi corazón es muy engañoso. Entonces, Señor, ¿cuál es la verdad en esta situación? ¿Verdaderamente es esto verdadero o la verdad esto es solamente una ilusión que yo estoy creando? Primeramente, la lucha se enfrenta desde la verdad. Esa verdad que nos hace libres. Enseguida tenemos la coraza de justicia. Nuestra protección no está en nuestros sentimientos, sino en la justicia perfecta de Cristo, imputada por la fe. ¿Me pueden poner Filipenses 3:9, por favor? En esa justicia perfecta de Cristo tú y yo descansamos. Muchas veces la lucha se agudiza porque tú y yo creemos que Dios nos abandonó. Nos abandonó porque no hemos hecho su voluntad. ¿Cómo me va a ayudar Dios si estoy tomando malas decisiones, estoy viviendo apartado de Él, estoy viviendo una total ausencia y autosuficiencia? Bueno, gracias a Dios podemos pelear la lucha con la coraza de su justicia. Dice Pablo aquí: ser hallado en Él, ¿cómo? No teniendo mi propia justicia. Yo no peleo la lucha con mis buenas obras y con mis buenas intenciones, las cuales todas son basura delante de la gloria y de la santidad del Señor. Yo peleo esta lucha con la justicia de Cristo que me es imputada a partir de la fe. Esa justicia de Cristo que me es imputada a partir de la fe me da entonces la protección en la mayoría de los órganos que protege la coraza. Y sí, esto es un elemento muy importante porque protege todos los órganos vitales que están en esta parte. Entonces, todo esto lo protege la justicia de Cristo, porque Él sabe que vamos a fallar. Él sabe que vamos a pecar, pero al mismo tiempo nosotros sabemos que tenemos siempre vía arrepentimiento un camino de regreso hacia Él. Un camino en el cual, ¿sabes qué es desechar tu propia justicia? Yo no vengo al Señor a presentar mis obras mediocres y mis intentos mediocres de hacer y de hacer y de hacer cosas para ver si Él luego es bueno conmigo y me concede como una clase de intercambio. Yo vengo en arrepentimiento, reconociendo la miseria de mi corazón, que me he quedado corto, que he fallado, y yo le pido que Él entonces me ayude a pelear esta batalla para no pelearla yo en mis fuerzas, sino pelearla yo a partir de su perfecta capacidad. ¿Y qué más tenemos en la armadura también? Tenemos el calzado del Evangelio. Lo más importante, lo que supone transportar al guerrero en la lucha, lo que supone ser su firmeza. Me acuerdo en la película de Forrest Gump, llega su amigo Bubba con el teniente Dan, y lo primero que les dice el teniente Dan es: tengan calcetines limpios. ¿Por qué? Porque tenían en ese tiempo un contexto de mucha humedad que les traía hongos en los pies, que no les tenía buen agarre, que les traía mucho malestar a los soldados. Estaban mucho tiempo expuestos a las lluvias de Vietnam y eso les traía muchos problemas a la hora de la batalla. Entonces los pies son algo importante.
Entonces, que nuestros pies estén calzados con el apresto del Evangelio de la paz nos da la firmeza para transportarnos ahí. Porque el Evangelio de la paz, como lo habla Romanos 5:1, tiene como mensaje esencial Dios no está más airado con nosotros porque justificados por medio de la fe, la coraza, ahora tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Dios está a mi favor y no está en mi contra. Dios está buscando capacitarme, hacerme un mejor guerrero, no cortarme de su ejército y entregarme como rehén. El Señor está ahora a nuestro favor y lo más hermoso de esto es que Él pelea nuestras batallas. Él pelea nuestras batallas. Él siempre ha peleado por su pueblo. Y su pueblo, que ahora interactúa contra principados, potestades, gobernadores, una realidad totalmente espiritual, tiene y sigue teniendo la certeza en el Evangelio de que su Señor pelea por ellos todavía. Porque el Evangelio de la paz sigue siendo el medio en el cual nos transportamos. Tenemos también el escudo de la fe. Se cree que Pablo tenía en su mente la armadura típica de un soldado romano, probablemente algún custodio que él tenía. Y el soldado romano tenía normalmente un escudo rectangular que prácticamente cubría todo su cuerpo. Y este escudo rectangular, Pablo le llama el escudo de la fe. El escudo de la fe apaga estos dardos de fuego. ¿Qué son estos pequeños dardos de fuego? Más pensamientos, más ideas, cosas internas, cosas externas, acusaciones. Acusaciones, dudas, tentaciones, autoconfianza, pensamientos de derrota, pensamientos de muerte. Todos estos pequeños dardos que solamente es necesario que te pegue uno para empezar a creer esas mentiras y actuar en función de ellas. Todos ellos, el escudo de la fe tiene la facultad y la bondad de detenerlos. Entonces, ¿qué es levantar el escudo de la fe? Levantar el escudo de la fe es recordar y creer y actuar en función de la realidad de Dios y no en función de la realidad de mis circunstancias. Levantar el escudo de la fe es saber que todo hijo de Dios en medio de la batalla habita en las 3P del reino de Dios. En las promesas de Dios, porque lo que Él ha dicho se cumple, lo que Él ha dicho funciona a mi favor, lo que Él ha dicho inminentemente será una realidad. Habitamos en el poder de Dios, sabiendo que Él pelea por nosotros. Él da la fuerza que tú y yo no tenemos, la firmeza que tú y yo no tenemos, la convicción que tú y yo no tenemos, el celo que nos falta, la sabiduría que nos falta. Eso es el poder de Dios, que nos habilita, que me dice, sí puedes, no porque tú eres muy machín, sino porque yo puedo. Yo puedo hacerlo por ti. Y al mismo tiempo el escudo de la fe me lleva a una realidad tremendamente indispensable para nosotros. La tercera P es la P de la presencia de Dios. Cuando yo estoy en la batalla, yo necesito estar seguro de que estoy habitando en su presencia. Que presencia, poder y promesas están interactuando en mi realidad, aunque la realidad sea difícil, aunque ahorita esté sintiendo de verdad una oposición tremenda, un asedio de muy malos pensamientos, de mucha falta de esperanza, de mucha falta de gozo, aunque yo veo que circunstancias fuera de lo común se han presentado, este escudo maravilloso de la fe me permite habitar en una realidad del poder, de la presencia y de las promesas de Dios. Y la realidad más hermosa es que Dios está conmigo y que yo puedo recurrir a Él en este momento de angustia y encontrar en Él su cobijo, la suficiencia y lo que mi alma necesita para tener aliento, para seguir peleando y para seguir peleando hasta que la batalla termine. También tenemos el yelmo de la salvación. Es la esperanza de gloria que protege nuestra mente del desaliento. La batalla a veces es larga, es cansada. ¿Sabes qué hacen los ejércitos en estas batallas, en estas luchas de asedio?
lo que hacen es cortar suministros. Y cortan todos los suministros de la ciudad para que la ciudad no tenga entonces cómo abastecerse. Si la ciudad está mal preparada, entonces en medio del asedio, pronto la ciudad va a empezar a sufrir escasez. Y tan pronto la gente tenga hambre, va a empezar a matarse unos contra otros y a querer destronar al rey y ser conquistados inmediatamente, entregar la ciudad con tal de volver a comer. Eso le pasó al pueblo de Israel en algún momento. Entonces, el enemigo es tan sutil que solamente necesita cortar algunos cables para que si tú y yo no estamos habitando en el poder de Dios, en las promesas de Dios, en la presencia de Dios, rápidamente seamos tentados, rápidamente sintamos como nuestras piernas tiemblan y como todo nuestro ser empieza a debilitarse en medio de la batalla. Cómo perdemos de vista la batalla y cómo dejamos de interactuar con los elementos de nuestra armadura que suponen ser para nosotros la resistencia en medio de esa batalla. Cuando tú y yo estamos siendo atacados por el enemigo, como te digo, el campo de batalla es aquí, la mente. Y la mente se cautiva con una sola realidad muy importante: mi salvación. La seguridad en que el Señor hizo una obra en la cruz y esa obra hoy opera a mi favor, pero no es una obra pasada, es una obra temporal que yo sigo viendo que interactúa conmigo toda la vida. Es una obra pasada, presente y futura. Así es, la salvación sigue siendo vigente para mí. Yo no fui salvo una vez y Dios se olvidó de mí. Yo fui salvo una vez y el Señor me dio en su Espíritu Santo la promesa de que Él sigue interesado en mi vida, en mi corazón. El que Él está haciendo una obra que va a terminar en algún momento. Una obra que Él sigue trabajando constantemente. Sabes, yo veo mi vida en una línea que divide dos momentos muy importantes. Una parte de mi vida sin seguridad en mi salvación, creyendo que en cualquier momento podía hacer algo que me exentara del favor de Dios, que me sacara fuera de su presencia, de su poder, de sus promesas, creyendo que el más mínimo error amenazaba por completo mi identidad. Y a esa época de mi vida la reconozco como la época de más derrota en mi vida. Y está la otra época, cuando me doy cuenta de que al Señor no se le escapan las ovejas, de que Él no te da algo y luego tú lo recuperas. ¿Cómo recupero yo mi salvación cuando la pierdo? ¿Por obras? ¿No que es por la fe? Entonces Él la gana y yo la pierdo y luego la recupero. Definitivamente no, eso sería pensar que el Señor Jesús es capaz de perder unas ovejas, que el buen pastor, que dice que nada le arrebata, nadie ni nada le arrebatará de su mano a sus ovejas, porque el Padre se las dio. Ese buen pastor puede perdérsele. Ay, se me brincó, Señor, perdona, pero bueno, era la más negra del redil, hombre, ya se ve el redil más bonito. No, el buen pastor no puede perder una oveja. Y esa seguridad de salvación es para nosotros la seguridad de que aún en nuestras fallas, aún en nuestras luchas, el Señor sigue teniendo una agenda para nosotros y que en medio de esa lucha nos podemos levantar a pelear y a plantarle resistencia a lo que sea que el enemigo nos esté robando o amenazando en este momento. Porque hoy todos podemos fácilmente identificar una circunstancia que amenaza algo precioso de nuestra vida, algo invaluable. Algo que no puedo reponer con nada. Mi familia, mi paz, mi esperanza, mi fe, mi matrimonio, todas ellas son realidades dadas por Dios. Y quizás mis circunstancias hoy amenazan algo de eso. Bueno, el Señor nos ha capacitado para que libremos una batalla contra lo que sea que esté amenazando cualquier bien precioso que Él nos ha dado. Para defenderlo y no defenderlo como a ver si ganas, brother. Defenderlo con la certeza de que la victoria ya ha sido dada. ¿Qué requieres entonces? Revístete de la armadura. Es una
nueva identidad que se vive todos los días. Y ya vimos la defensa, hablemos de la ofensiva, porque tenemos al menos 3 elementos, uno claro, 2 un poco más sutiles, que podemos utilizar para defendernos durante una lucha espiritual. El primero de ellos, la única armadura ofensiva de la única pieza ofensiva de la armadura, la palabra de Dios. Nuestra única arma ofensiva es vital para resistir como Cristo lo hizo. Cuando el Señor fue tentado en Lucas 4, ¿sabes? El Señor no agarra ni le muestra una cruz al diablo, ni le reza el rosario, ni le tira agua bendita, ni lo ata, ni lo reprende, ni lo desata. 2 palabras indispensables para nuestra vida le refuta el Señor en la cara al enemigo. ¿Sabes cuáles son? Escrito está. 2 palabras suficientes para que el enemigo en 3 intentos fallidos mejor se largara a presenciar ya que su derrota estaba siendo cantada en ese momento, que no pudo desviar al Señor y que no podría desviar al Señor de su propósito glorioso en ningún momento. Una y otra vez el Señor le dijo, escrito está. Eso es blandir la espada, amado. Cuando Pablo le dice a Timoteo, preséntate ante Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad, la terminología que utiliza en ese texto hace alusión justamente a la habilidad de alguien como la habilidad de blandir una espada, que usa bien la palabra de verdad. Por eso cuando vienes a la iglesia, mi objetivo no es sobarte nada más el corazoncito para que te salgas o hacerte cosquillas en la pancita para que te vayas muy divertido. Para eso hay muchas otras iglesias, o puedes ver a Dante Gebel en YouTube, como lo hacen muchos cristianos. El tema es que cuando estamos aquí, estamos para ser capacitados en la palabra, para que en el momento de la lucha tú digas, escrito está. 2 palabras necesitas decir, escrito está, cuando el enemigo estaba aquí, metido en tu cabeza y estás ansioso, estás deprimido, estás agobiado, estás, amado, de veras, no te imaginas cuántas veces uno quiere tirar la toalla. Cuántas veces uno dice, no sirvo, no puedo, no esto, no lo otro, fracasé como padre, fracasé. Es un asedio total, absoluto. Y pensar, como dice el texto, cerca de ti está la palabra en tu boca. Y que yo puedo utilizar esa palabra que está en mi boca, que como dice Colosenses también, habita en abundancia en mi corazón, y puedo empezar a blandir la realidad. Porque la palabra del Señor, como dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Sí, ¿para qué? Para penetrar hasta la división del alma y del espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿De quién? Pues del tuyo. Esta espada penetra y entonces me permite ver la verdad. Esto es una lucha y nada más. ¿Y sabes cuál es la mejor noticia? Es una lucha ya vencida. Es una lucha que ya se peleó y solamente es una victoria donde yo tengo que ir y montarme en esa victoria. Es una victoria que tengo que abrazar por la fe y tomar por la fe. Pero yo sé que hay un elemento difícil para que esto se vuelva una realidad, así nada más en automático. Por eso hay otro elemento ofensivo en la armadura. Es lo que calza la armadura. No sé si verlo como la cota de malla que estaba por debajo de la armadura, o verlo como lo que hace que se ponga toda la armadura y se ajuste e interactúe toda ella, es la oración. Me ponen Efesios 6:18 en la pantalla, porfa. Y dime si Pablo no es redundante o repetitivo o enfático en cómo se pelea la batalla. Igual no me dice reprende, declara, decreta, no me dice ata al hombre fuerte, me dice con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia, y otra vez súplica por todos los santos. ¿Cuáles santos se refiere? ¿A San Juditas? No, todos los santos son ustedes.
Es la iglesia del Señor, los santos, los escogidos. En el Nuevo Testamento los santos siempre están vivos. Siempre están vivos. A los santos de la iglesia de Filipos, a los santos de la iglesia de Galacia, a los santos de Tesalónica. Y Pablo siempre escribe a santos vivos. Entonces, oramos. Pues sí, lo que te está diciendo Pablo es, pues no nomás ores por ti, amado. Me encanta los miércoles siempre darnos un tiempo de orar por los que no pueden orar, de orar por los que no sienten orar, de orar por los que ya se cansaron de orar, de orar por los que ya bajaron el escudo, se quitaron el casco y están desalentados en medio de la batalla. Tú puedes pelear y puedes empezar a calzar esa armadura otra vez con la oración. Se cree que cuando el centurión romano estaba inspeccionando a sus soldados, tocaba las partes de la armadura. Y cuando esta armadura estaba bien ajustada al cuerpo, entonces se utilizaba el término integritas, de donde tomamos la palabra integridad. Entonces toda la armadura bien conjuntada, bien apretadita al cuerpo, bien ceñida, la oración le da la integridad a la armadura. De que todas y cada una de las partes estén en su lugar y funcionales. ¿Para qué sirve la batalla, amados? Para resistir. ¿Para qué sirve la armadura? Para resistir. Es una lucha de resistencia. Porque sí o no, esa es la metáfora más consistente para la fe y para la vida del cristiano. Resistencia, consistencia, constancia, perseverancia, paciencia. Es una carrera de resistencia. ¿Cómo ganas la batalla? Firme. Aquí estoy. ¿Estás peleando? Estás bien. Estás peleando, estás justamente en el lugar donde todos estamos. Ni más ni menos. ¿Estás peleando bien? Es entonces la pregunta. La oración calza toda la armadura. 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice un mandamiento que suena terriblemente imposible de vivir. Dice, oren sin cesar. Y ya levantaron la mano los tres y dijeron, ¿a qué horas? No tengo días ni semanas, tengo meses planeados y no veo un tiempito para orar. Déjame contarte esta ilustración. En Escocia se reúnen ciertos ministros en una sala para discutir justamente cómo iban a enseñar a la congregación qué es orar sin cesar. De pronto, a uno de ellos se le ocurre preguntarle a una chica de la servidumbre, oye, ¿para ti qué es orar sin cesar? ¿Tú sabes qué es eso? Y yo le dice, sí, señor. Mire, cuando me levanté en la cama esta mañana, oré porque el sol de justicia levantara sus alas con sanidad sobre mí en este día. Cuando me vestí, oré por ser ataviada con la justicia de Cristo. Mientras sacudía los muebles de esta habitación, antes de que ustedes llegaran, oré porque el Señor limpiara mi corazón por medio de la sangre de Jesús. Cuando preparé sus refrigerios, pedí que Jesucristo fuese mi alimento y mi bebida, Señor. Oro por mi camino cada día, pues la oración es mi aliento, mi vida. De esta forma tan linda, ella retrata cómo el orar sin cesar es una continua interacción de nuestra alma y de nuestro pensamiento con lo trascendente del Señor. Pero te fijas que ella también está interactuando con la palabra del Señor. Ella está interactuando con las promesas del Señor. Ella interactúa con el poder de Dios y con la presencia de Dios. Eso es una armadura que está bien calzada. Eso es la mente de alguien que está orando sin cesar. En todo tiempo, me ponen otra vez el versículo 19 de Efesios 6, en todo tiempo con oración y con súplica. ¿Y qué es una súplica? ¿Qué es una oración ferviente? La oración ferviente es más poderosa que una elocuencia vacía. Y muchas veces los miércoles les he dicho, cambiamos la tonalidad de vamos a orar a vamos a clamar. Una forma de interactuar con Dios de una manera más desesperada, más apasionada, ferviente. Dice Santiago acerca de Elías que era hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras.
Pero Elías oró fervientemente y el Señor abrió los cielos e hizo llover sobre su ciudad. A veces nos falta oración y a la oración le falta pasión, le falta fe. No, pues es que decía mi abuelo, ya lo balconeé, pero bueno, ya está en la presencia del Señor, creo. ¿Para qué si Dios me escucha igual, si grito o si no grito? A ver, la Biblia me da chance de suplicar, ¿por qué no lo haría? Me dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué omitiría esa pequeña parte de la Escritura solamente para que no quede evidenciado y para ser muy cool y muy todo ahí religioso? Una oración desesperada, clamorosa, ferviente y al mismo tiempo apasionada, desesperada por la intervención de Dios y confiada en que la intervención de Dios es inminente. Y junto a esto, entonces, Pablo cierra el círculo de una buena estrategia ofensiva con una vigilancia constante. Velen y oren para que no entren en tentación. Velen y oren. Entonces, este hábito no lo hago nada más los miércoles, que de puro rollo vine, lo hago todos los días y lo hago con una actitud de vigilancia, de urgencia y de cierta sobriedad a la realidad que me dice, yo necesito depender de esto en todo momento para que el Señor esté obrando siempre en mi vida. Entonces, pasamos ahora sí al otro campo de batalla. Hay una batalla natural contra el mundo. Dice primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Cuando hablamos del mundo, hablamos de las personas, hablamos de la creación, hablamos del globo terráqueo. Cuando hablamos del mundo, hablamos de un sistema caído que se opone activamente a Dios. Sus valores, deseos, estructuras, ideas y placeres son contrarios al carácter divino. No son las personas, son los principios de una civilización que se ha revelado. Es un sistema que está bajo el poder de Satanás y se manifiesta en muchos frentes. Segunda de Tesalonicenses 2:5-7 nos habla del misterio de la iniquidad. ¿Y qué es el misterio de la iniquidad? Es una obra oculta pero constante de rebelión, que Dios lo restringe con su providencia soberana. Dios restringe aún la maldad hasta que haya tiempo. Y mientras Dios restrinja la maldad, hay una puerta de salvación abierta para todo aquel que cree. Hay una puerta de salvación abierta para que podamos seguir predicando el Evangelio. Hay una puerta de salvación abierta para que no nos amoldemos al mundo. El mundo nos tienta a obtener su aprobación. Y la respuesta bíblica, el escrito está para nosotros, sería como Pablo en Gálatas 1:10. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? Entonces, como iglesia, despertamos a una realidad donde nos damos cuenta en que el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces predicamos un evangelio con verdad, sin diluirlo. No estamos para agradar a la cultura, sí para impactar a la cultura, pero no para agradarla. Y para que la gente se sienta, ay, qué chido, qué open mind eres, dude, no estoy para agradarte a ti. Dice Pablo también a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida civil con tal de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Cuando nos enredamos en la dinámica de agradar al mundo, estamos acercándonos peligrosamente a la enemistad con Dios. Frente a los parámetros éticos del mundo, Romanos 12:2 nos dice, no te conformes. Frente a la filosofía mundana, Colosenses 2:8 nos dice, miren que nadie los engañe con falsas filosofías, con huecas sutilezas. ¿Cuál es la naturaleza de esto? Es que según los principios elementales del mundo.
cuando el mundo me quiere seducir con el amor por las riquezas, yo recuerdo entonces que donde esté mi tesoro, también ahí va a estar mi corazón. Así que yo vivo en contentamiento con lo que tengo y vivo al mismo tiempo en generosidad. Dos músculos que me mantienen siempre firme contra el amor al dinero. Frente al deseo de poder, yo recuerdo que el mayor entre nosotros tiene que ser el siervo de todos. Mateo 23:11. La cultura del mundo me dice, lidera, apodérate del poder. Está el duartismo diciéndome, el poder es para poder. Y está mi Señor diciéndome, el poder es para servir. Y el que quiere ser el primero tiene que ser el servidor de todos. Hace poco un autor en temas de liderazgo y de negocios implementó, no hace poco, ya hace algunos años, pero se trajo esta novedad del liderazgo basado en servicio. Es como, dude, esto tiene 2000 años y lo inventó el Señor. O sea, los principios eternos de la Escritura, de pronto se da cuenta la gente de que están los CEOs de las empresas esclavizando a la gente, tratándolos para el perro. Ay, ¿cómo le hago? Alguien dijo de servir y cambia todo el paradigma. Y la sabiduría de Dios sigue probando y sigue demostrándose como superior a la sabiduría del mundo para que en Él siempre lleve la gloria. Entonces, frente a esas tentaciones, frente a la vergüenza de confesar a Cristo, yo recuerdo como Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio. Frente al cuestionamiento de la palabra de Dios, yo reposo en las palabras de Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Frente a la burla hacia la fe, afirmamos la sabiduría del Evangelio, aunque sea locura para el mundo. Y recordamos 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Entonces, frente a estas ofensivas del mundo, tú y yo hemos sido dotados también de recursos espirituales para hacerle frente, para que en todo sigamos diciendo, escrito está, para que advirtiendo la actividad del enemigo en estos frentes, también recordemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Cómo se libra esta batalla? Es necesario reprender, es necesario echar aceite en ciertos lugares, es necesario hacer ciertos ritos para establecer el reino de Dios. Con esto concluyo. Hechos 19 nos cuenta una historia, ya no la voy a citar, te la platico. Hechos 19 nos cuenta la historia de Pablo causando un tremendo alboroto en Éfeso a partir de la predicación de la palabra. ¿Sabes? La luz disipa la oscuridad. La oscuridad no se echa fuera, se enciende la luz y la oscuridad se disipa. Y Hechos 19 pone en perspectiva bien hermosa y bien clara cómo Pablo, solamente con el ministerio de la palabra enciende la luz en una comunidad profundamente idólatra. Pablo, a través de su ministerio de predicación insistente todos los días, produce un efecto. Las personas que estaban en rollos de hechicería, que estaban en rollos de brujería, de pronto dice que quemaban públicamente libros, los cuales según Lucas, él hace una suma y dice que equivalían más o menos como a 168 kilos de plata. Traen sus libros de espiritismo, sus libros de ocultismo, todo, y los empieza a quemar la gente. ¿Qué hizo Pablo? Predicaba la palabra. Se enciende la luz. Se pone la cosa color de hormiga porque los mismos plateros, la gente que fabricaba ídolos, templecitos de Diana para que la gente los adorara, se reúnen, ya me imagino el sindicato, ¿no? Se reúne el sindicato de plateros de la ciudad de Éfeso y dicen, este Pablo nos está echando el negocio para abajo. Es que anda predicando y ya dicen, ya por toda Asia se está corriendo la palabra, ya no nos compran nuestras figuras y el negocio viene en picada. ¿Qué hacía Pablo? Hechos 19:20 nos dice esta poderosa y simple frase. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. ¿Qué hacemos nosotros? Encendemos la luz.
¿Qué significa eso, pastor? Que abras la boca, amigo. Que no te quedes callado. Que no te quedes con este rollo de predica y si es necesario utiliza palabras. No. Al Señor le plació salvar y encender la luz por medio de la locura de la predicación o de la necedad de la predicación, como dicen algunas versiones. Predica y también su ejemplo, pues digo, hazte un paro, ¿no? Hazte un paro de vivir con tu vida lo que predicas y la predicación será mucho más eficiente. Sin embargo, entre tanto, tú y yo peleamos la batalla en el mundo simple y sencillamente encendiendo la luz. Simple y sencillamente orando que la palabra crezca y que prevalezca y que abunde. Reconociendo la batalla y sabiendo que peleamos esta batalla nosotros desde la victoria y no para ganar con la lengua de fuera algún favor de Dios. A ver si Dios me hace el milagrito. Yo peleo con la certeza de que el Señor está de mi lado, porque hace mucho, desde que le entregué la vida, que Él está a mi favor. Que yo puedo decir, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? No hay ninguna circunstancia capaz de prevalecer cuando yo opero desde esa identidad y desde esa seguridad que el Señor es por mí. Quiero dejarte con dos formas de aplicar este mensaje. No temas a la batalla. No hay avance sin lucha. Salmo 144:1 dice, bendito sea el Señor mi roca, que adiestra mis manos para la batalla. Quizás tú no sabes pelear, ni sabes orar, ni te interesa. Pero el Señor adiestra tus manos para que seas más consciente, para que seas más eficiente, para que veas cómo el proceso de santificación se fortalece a partir de una vida de oración más eficiente, del entendimiento de esta palabra. Entonces, queridos, no neguemos la existencia del mundo. Cuidado con ese extremo de decir, no niego que hay un sistema de valores opuesto al reino de Dios. No niego que existe una lucha espiritual real. Pero tampoco vivo obsesionado con esto. Y vivo aprendiéndome los nombres de los demonios y llamándole a los demonios, este es un demonio de tal y este tiene un demonio de tal. Y tampoco vivo como unos judíos esenios de la antigüedad que se apartaban y que no interactuaban con la sociedad. Y dijeron, no, esto puchi, me va a contaminar, yo quiero estar aparte. No te ruego que los quites del mundo, sino que lo guardes del maligno. Fue la oración del Señor en Juan 17. Para nosotros el llamado es a permanecer aquí en el filo de la lucha y de la batalla, peleando la lucha desde la victoria. Y entonces cuando no caemos en estos extremismos, vivimos en una sobriedad espiritual, vigilante, humilde, dependiente de Dios. Proclamamos, amamos y vivimos la victoria de Cristo. Sabemos que la victoria es un hecho, está asegurado, aunque la batalla sea real. No te distraigas cuando hay una lucha en tu interior. Ni pienses por algún momento que solo esto se trata de mí. Debo de ser yo. Ambos, el mundo, la carne y el diablo, se confabulan siempre. Y siempre es en uno de esos tres frentes en donde la lucha se arrecia y se pone más difícil. Acompáñame a orar, Señor, te damos gracias por este mensaje. Y Dios, yo te pido que abras mis ojos. Dile, Dios, abre mis ojos. Porque yo no quiero ser un cristiano ineficiente. En no vestirme de la armadura, en ignorar que muchos elementos y muchos aspectos de mi vida se ganan en la lucha y se ganan en la línea y en el frente de batalla, y no desde la pasividad y no desde la resignación y no desde la pereza y del desánimo. Dios, yo oro por los que no pelean.
Yo oro por los vencidos, yo oro por los conquistados, yo oro por los que están derrotados en este lugar y que ignorando este llamado, Dios, están siendo debilitados constantemente y han perdido su firmeza y han sido estorbados en su fe y en su crecimiento y en su relación contigo a causa de la operación del enemigo. Amado Dios, despiértalos. Levanta sus manos una vez más para que ellos puedan blandir la espada. Fortalece sus manos para que ellos puedan levantar el escudo. Aliéntalos con el yelmo de tu salvación. Protégelos con tu coraza de justicia. Ciñe sus lomos con la verdad y viste sus pies con el apresto del evangelio de la paz, para que ellos vuelvan a estar firmes. Si estás débil, amado, clama al Señor. Arrepiéntete de lo que sea que te está debilitando. ¿Sabes por qué es tan importante el arrepentimiento? Porque una vez que yo descubro mi pecado delante del Señor, el enemigo ya no lo puede usar en mi contra. Una vez que yo descubro mi pecado, reconociendo que Él es el que murió por mis pecados, que Él es el que pagó por ellos, que Él es mi salvación, el enemigo ya no puede usar el miedo, la culpa ni la vergüenza para atarte, para sofocarte. Amado Dios, adiestra nuestras manos para la batalla, para todos aquellos que hemos o están ahorita en una pasividad terrible, en un letargo, en un acomodo, en una indiferencia, Dios. Yo te pido que los guardes, Dios. Al mismo tiempo, Dios, yo te pido que nos libres del mal. Porque no está de más orar que nos libres del mal. Al mismo tiempo que soportamos la prueba y que resistimos el sufrimiento y que sabemos que aún eso es para tu gloria, sabemos que tenemos la facultad de luchar contra ello con los medios y los recursos que tú nos has dado, Señor. Así que no aceptamos la opresión del enemigo. Así que no aceptamos el que nuestra mente esté constantemente siendo bombardeada de basura. No aceptamos la flaqueza de nuestra fe. No aceptamos, Dios, tampoco estar viviendo de una forma mediocre, alejada de ti, lejos de tu presencia, de tu poder y de tus promesas. No queremos esa realidad para nuestra vida. Anhelamos, Dios, el tener la certeza en nuestro corazón que aún en lo recio de la batalla tú estás con nosotros. Tú eres fiel a tu palabra y tú eres poderoso para sacarnos adelante en medio de la batalla porque tú peleas por nosotros. Levanta, Dios, al caído. ¿Por qué nos ponemos de pie y empezamos a orar unos por otros, amados? Porque yo sé que hay muchos soldados caídos o semicaídos que no pelean y que no habrán de blandir la espada ni de levantar el escudo y que necesitan ser animados. Tómate de la mano, abraza al que tienes enseguida con mucho respeto y juntos oremos por lo siguiente. Dios, como tu cuerpo de Cristo, unidos, conjuntados por las coyunturas, únenos, Dios, no solamente para pelear y orar los unos por otros, sino para que en nuestras oraciones siempre esté tu iglesia presente, que en nuestras oraciones siempre estén mis hermanos, el resto de los santos con los cuales yo soy uno en ti y uno por ti, para que tú los guardes del maligno. No, Dios, no nos saques del mundo. Aquí estamos bien, Dios, ayúdanos a encender la luz. Ayúdanos a hablar y no callar y a predicar tu palabra. A ver señales y milagros a partir de nuestro denuedo y de nuestra valentía, a partir de una postura militante, a partir de un cristianismo de a de veras, de un cristianismo radical que conoce la naturaleza de la lucha y que no ve en el prójimo al enemigo, no ve en la creación al enemigo, lo ve en el sistema, lo ve en el espíritu. Espíritu Santo, asístenos en este tiempo de oración. Asístenos para pedir bien, asístenos para orar con pasión. Danos, Dios, una visión clara de
qué clase de ejército somos y qué clase de lucha estamos peleando. Dios, guárdanos en medio de la tentación. Ora por tu hermano porque está siendo tentado todos los días. Ora por tu hermano que está día a día, que recibe esos dardos todo el tiempo. Y que su carne, que su alrededor, que el mundo le juegue en contra para que sea tropezado, para que sea desviado. Ora con fe creyendo que el Señor le va a rescatar. Ora con fe orando que el Señor le libre del mal, le guarde, le proteja. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amado Dios, que todo el desalentado, todo el que no pelea, todo el que no ondea la espada pueda ser nuevamente despertado. Que reciba tu aliento, Dios. Que él vea como Jehová Nissi, Jehová nuestro estandarte, el Señor de los ejércitos pelea por él, le levanta, le afirma otra vez, le guía a toda verdad y adiestra sus manos para que se levante y pelee por él y por los que están a su alrededor. Somos tu iglesia y las puertas del infierno no prevalecen contra tu iglesia. Y todo lo que se ha levantado en contra de las familias, de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los adolescentes. Cada uno en su lucha, Dios, dale la fuerza para prevalecer. Que abunde tu palabra y que abundando prevalezca en las familias, Dios. Despierta, quita las vendas de los ciegos, Dios. Rompe las cadenas de los cautivos. Abre las prisiones de los que están encerrados, esclavizados, vencidos por el enemigo. Señor, que tu espíritu vaya abriendo esas cárceles, Dios, donde están muchas personas cegadas, vencidas, conquistadas por el enemigo. Y que brille la luz nuevamente. Oramos como oraba la iglesia por Pedro, que estaba encerrado, custodiado y desanimado, para que sean libres, Dios. Todas las almas cautivas por el enemigo, matrimonios cautivos por el enemigo, familias destruidas, divididas, debilitadas por el enemigo. No ignoramos la lucha, Dios. La abrazamos, la entendemos y la peleamos desde tu victoria en el nombre de Jesús.